Creo que ya estoy compartiendo. Va con un poco de retraso. A ver, sí, ya aparece ahí, ¿no? En este caso, la página de la biblioteca. Como digo, vamos a hablar de MathSciNet, que es una base de datos especializada en matemáticas, fundamentalmente. Luego veremos también muy rápidamente otra base de datos de matemáticas que se llama CentralBlad, que es muy similar, solo resaltaremos un par de cosas que son diferentes. Bueno, pues para buscarla, como dijimos el otro día, vamos a ver si hoy funciona. Iremos a bases de datos, seleccionaremos bases de datos desde aquí y voy a escribir el nombre de la base de datos. Nos lleva a la página de bases de datos, de recursos electrónicos de la Complutense. Y aquí pues aparece MathSciNet. Bueno, nos dice que es una base de datos de resúmenes, reseñas, información bibliográfica, etcétera, revistas, actas, libros en ciencias matemáticas. Aquí tenemos la información adicional, que son fundamentalmente la guía, que es la que yo voy a seguir más o menos, o en la que me baso. Ahí se me ha ido, perdón. Voy a abrirla con nuestra guía, que ha hecho nuestra compañera Esther. Y bueno, aquí nos dice, pues como siempre, ¿no? Qué es, cómo buscar, bueno, lo fundamental de la base de datos, el contenido, pues investigación internacional del campo de matemáticas, áreas relacionadas. Tenemos referencias, lo que encontramos son referencias fundamentalmente. A veces podremos llegar al texto completo, a veces no. En principio es una base de datos de referencias de artículos, libros y otros materiales sobre matemáticas. Interesante de esta base de datos es que la mayoría de estos 4 millones, dice aquí, se están clasificadas con esta clasificación de materias, de matemáticas, la MSC. Veis que la cobertura es desde el año 40 y, bueno, referencias bibliográficas, artículos, libros o capítulos, etcétera. Esto también es muy interesante de esta base de datos, de hecho es el origen de la base de datos. Muchas de ellas reseñadas por expertos, ¿no? Muchas de estas referencias tienen una reseña hecha por un matemático, un especialista, que le da un valor añadido bastante importante. No es simplemente un resumen, sino que aporta su experiencia y su opinión también, en algunos casos, o en muchos casos. Bueno, vamos a ir a la base de datos. Clicamos en el enlace, nuestra página de base de datos. A ver, tengo aquí cosas abiertas. A ver, hay que admitir, perdonad, voy a admitir gente por aquí. No sé si estáis... Vale, bueno, esta es la página principal de la base de datos. ¿Veis? La base de datos MathSciNet es editada o publicada por American Mathematical Society. Y, como dice aquí, Mathematical Reviews, su origen está en Mathematical Reviews, que era una especie en papel, era una especie también una base de datos en papel. Ahora ya no sé cómo se denominaban porque hace tanto tiempo. Un servicio de reseñas de artículos de matemáticas. Y así fue como se originó, ¿no? Mandaban artículos, los expertos matemáticos los leían y los reseñaban. Y eso fue el origen, el núcleo inicial que se sigue manteniendo en buena medida de la base de datos automatizada de la actualidad. Vale. ¿Qué decir de aquí? Bueno, interesante. Las páginas de ayuda, aparte de la guía que hemos hecho, que ha hecho nuestra compañera Esther, de aquí de matemáticas, tenemos las páginas de ayuda de la propia base de datos. Están en inglés, pero son muy interesantes, están muy bien, son muy claras. Y cualquier duda que tengáis, pues podéis buscar aquí y pues podéis encontrar bastante información.
Ahí como dice aquí, empezó con Mathematical Reviews en el año 40 y bueno. Es una base de datos bastante importante, aunque bueno, no he dicho que, claro, los que no seáis de matemáticas a lo mejor os interesa menos, a lo mejor esta es la clase en la que se puede faltar. Os interesa menos, pero bueno, también se puede ver una tipología un poco distinta de base de datos. Decía que esta base de datos es muy utilizada en la Facultad de Matemáticas. Todos los investigadores la usan con mucha profusión. A ver, esto por un lado, la ayuda, que es muy interesante. Y luego también, bueno, vamos a ir directamente a la búsqueda y luego veremos otras cosas. Como digo, esta es la página principal. Aquí podemos mostrar el historial de búsqueda o esconderlo. Igualmente los campos. Esta es la búsqueda básica, la búsqueda estándar que llaman. Por defecto aparece la búsqueda estándar y aquí tenemos los campos en los que buscar. Podemos buscar por todos estos campos. Esta base de datos es un poco así rarita o un poco antigua a lo mejor, puede parecer, pero bueno, luego no es tan complicado. En realidad solo tenemos que clicar en el campo para que nos aparezca aquí y escribir la búsqueda. No hace falta, también podemos buscar en general, pero bueno, si queremos buscar por campos, en estos campos en concreto, pues podemos buscar, por ejemplo, todos los artículos producidos en la Complutense, ¿no? Podría escribir aquí y aquí me saldrían. Son casi todos pues, de la facultad de aquí de matemáticas, pero bueno, también habrá muchos de física y de informática, etcétera. Esa sería la forma de buscar en esta base de datos. Los campos, pues bueno, este es cualquier campo, pues nos pueden salir casi cualquier cosa. Podemos buscar por nombre de autor, podemos buscar, esto es una búsqueda más amplia, buscan el campo de autor, pero también lo que llaman related, que sería en concreto esta búsqueda, pues es un autor, o sea, no es el autor del documento, sino, por ejemplo, pues podría ser una biografía que hable de un autor, ¿no? Imaginaos, yo podría poner aquí, a ver si lo pongo bien, porque imaginaos, quiero ver artículos relacionados con Turing, ¿no? No es que sea él el autor, pero son artículos relacionados. ¿Veis? Pues no sé. Turing el gran desconocido, etcétera, ¿no? Eso es lo que significa ese campo. Uy, se me va siempre cada vez que me... Bueno, pues eso significa esto. Si busco en esto, pues me voy a buscar tanto artículos que sea de ese autor o relacionados con el autor. Bueno, para la institución, como vimos ayer que se podía también, pues tenemos aquí el número MR. Bueno, cada documento va a tener un número. Si os lo sabéis, pues podéis buscar. Si alguien nos dice... A veces la bibliografía, bueno, no a veces, la bibliografía muchas veces en matemáticas se cita este número. Entonces, pues puede ser una forma muy exacta. Buscar por el número de la propia, en este caso de Mathematical Reviews. Luego tenemos, esto es interesante, lo que hablábamos antes, la clasificación matemática, que llaman MSC, Mathematical Subject Classification, que hay dos campos para buscar en ella. Tenéis por un lado este que llaman primary o secondary. Normalmente los artículos pues están clasificados según su materia y tiene una materia principal, digamos, o primaria, que es lo que llaman aquí MSC Primary, y este es el campo para buscar. Luego tienen otras materias, es decir, que no son la principal. El artículo habla de esta materia principal, pero también habla de otras cosas que no son la materia principal, ¿no? Esto ocurre mucho en matemáticas, que algunas, o sea, una materia, en los artículos no son exactamente de una materia muy concreta, sino que siempre están relacionadas con otras materias. Entonces, esto es lo que quiere decir estos dos campos. Vamos a ir un momento para que veáis lo que es a esta pestaña, esta opción de aquí del menú.
que es la clasificación matemática. ¿Veis? Aquí tenéis la Mathematics Subject Classification. Aquí podemos buscar dentro de la clasificación, no sé, por cualquier número, por cualquier término. Estos serían los números. Estos son los números principales, ¿no? Pues serían números, field theory, conmutativa, geométrica, perdón, geometría algebraica, etcétera. Bueno, todas, ¿no? Esto ya los de matemáticas, por supuesto, sabéis mucho más que yo de esto. Veis que son muchas y cubre todo, es muy abarcante, o no me sale la palabra, que abarca todo el conocimiento matemático, también cosas de física, de informática también se encuentran. Luego en cada una de las materias, pues luego tenemos otras materias más específicas, siempre hay un grupo, como veis aquí, obras de referencias, introductory exposition, de historia, ¿no? Unos campos así más generales que hablan del campo principal y luego ya las materias más específicas. ¿Veis? Y normalmente pues el formato es este. Son 5 dígitos con dos números, una letra y otros 2 números, ¿no? Y se va, bueno, en este caso no tiene muchas materias, pero no sé. Si vamos a cualquiera de estas, a lo mejor. Esta tampoco. Esta tiene unas pocas más, ¿veis? Y bueno, esto es una buena forma de buscar de una manera muy específica, dado que todos los artículos que vemos aquí están clasificados de esta manera. Entonces, es una buena forma de buscar artículos muy concretos. Luego también nos indica las relaciones, ¿no? En algunos casos, pues está relacionado, o sea, esto de teoría potential theory, y nos dice, si queremos buscar el potential theory en probabilidad, digamos, pues iros aquí, ¿no? Y así con otros. Hay muchos relacionados, ¿no? Nos dice, en este caso, dice también mirar estos sistemas dinámicos y teoría ergódica, o como se diga, pues también podemos encontrarla aquí. Esto es lo de las relaciones, ¿no? Que os hablaba antes. Aquí el problema de esta base de datos es que pues desde aquí directamente no podemos buscar. Es decir, si yo quiero buscar por esto, Basket Products, yo tengo que copiar o bien esto o bien el título, o el nombre, perdón. Lo tengo que buscar y irme a Publications. Y aquí, pues pongo, imaginaos si quiero poner primario, escribo aquí y copio la materia. Luego veremos que en la otra base de datos esto está mejor porque directamente nos lleva a todos los artículos con esa materia, ¿no? Aquí tendríamos que pegarlos en Publications para encontrar todos los artículos de una materia en concreta. Veis que aquí aparece ya la materia. He buscado por materia primaria, que es la que aparece aquí, principal del documento. Vale, bueno, esto que sea matemático, esto es interesante conocerlo. Es diferente a lo que podéis encontrar, por ejemplo, en Cisne. En Cisne, aunque también intentamos incluir, sobre todo en los libros que catalogamos, intentamos incluir esta materia en muchos casos, o la incluimos, pero la clasificación que se utiliza en la biblioteca y que se utiliza también para ordenar los libros en las estanterías es la CDU, que es una clasificación diferente, también de materias, pero claro, es mucho más amplia y no siempre coincide, no siempre coincide con esta clasificación. Pero bueno, esta clasificación es muy útil en este caso, en esta base de datos. Vale, pues nada, pues aquí tenéis las opciones. También podemos buscar por tipo de publicación. Y luego la otra gran cosa, digamos, hablando un poco así, pues es lo de las reseñas. Podemos buscar
por el estatus de la publicación. Imaginaos que yo puedo buscar por aquellas que estén reseñadas, por ejemplo. Y entonces nos van a salir un montón de, en este caso serán muchas, ¿veis? De las, salía como la mitad más o menos, ¿no? Algo menos de la mitad de los artículos presentes en esta base de datos tienen reseñas. Y esto pues es muy interesante. Además, veis aquí os indica quién es el que ha reseñado. Pues siempre son especialistas, matemáticos, que van a dar algo más que un simple resumen, ¿no? En otros casos aparecerán resúmenes. Cuando no hay una reseña aparecerá un resumen. Porque no han podido reseñarse o por lo que sea. Bueno. Y también aquí, bueno, y decir pues que también se puede buscar dentro de la reseña, ¿no? De la reseña o de un resumen. Podemos, utilizando este campo, buscaríamos dentro. También por año. Además, aquí hay esta opción para incluir los años también. Está ahí un poco oculta y parece un poco, bueno, podríamos poner un rango de años, etcétera. Además de la búsqueda estándar que llaman ellos, que sería una búsqueda básica, tenemos una búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada, pues lo que tenemos es más campos. Los campos fundamentales son estos. No son muchos, son los realmente importantes cuando buscamos, los que utilizamos a menudo o podemos utilizar a menudo. A ver, perdona, que me voy. Vale, aquí tenemos muchos más campos, bueno, ya no son tan interesantes. No vamos a entrar en ellos porque son muchos. Esta sería la búsqueda avanzada y funciona de la misma manera. Y por último tenemos la que llaman syntax, que ya es parecido a la búsqueda avanzada que vimos en Web of Science, ¿no? Entonces ya lo que haces es escribir tú la búsqueda aquí en la caja de búsqueda. Y aquí nos dan una serie de indicaciones de cómo hacerlo, pero bueno, lo podemos hacer, pero con los operadores booleanos, ¿no? Pues aquí esto es una búsqueda, bueno, muy general. No queremos incluir este autor o nos da igual que aparezca o queremos que aparezca, ¿no? Pues según utilicemos un operador u otro. Luego el uso de las comillas que podemos utilizar, también lo podemos utilizar en la búsqueda estándar también. Los paréntesis ignoran el orden, como dice aquí, ignoran el orden de las palabras. Bueno, no vamos a entrar mucho. Vamos a volver al estándar. También en la estándar podemos, si no me equivoco, podríamos combinar búsquedas, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, vamos a buscar ahora para cambiar otra institución, por ejemplo, Princeton, que es una institución muy prestigiosa en matemáticas, y puedo añadir, pues, por ejemplo, cualquiera de estos campos. Espero que funcione. Aquí sí que me pone... Vale. A ver. ¿Veis? Aquí tendríamos pues todos los artículos de Princeton que tienen reseña. No son demasiados. O sí, no lo sé. 6.000 y pico. No sé. Vamos a poner Complutense. Ya que estamos, vamos a probar. A lo mejor somos más productivos. Bueno, la Complutense más o menos algo más de la mitad, ¿no? Bueno, no está mal. Vale, pues yo creo que sobre esto ya no iba a contaros nada más. Vamos... A ver, quería enseñaros alguna cosa más. No, por aquí no. Bueno, vamos a hacer la búsqueda. Vamos a hacer... Bueno, no os he dicho la... Bueno, sí, creo que sí. Aquí tenéis las búsquedas recientes que hemos hecho.
También, es importante, esto es interesante, podemos guardar búsquedas desde aquí, ¿veis? Hacemos una búsqueda y desde aquí podemos, por ejemplo, yo quiero guardar esta, la guardo y luego nos aparecería aquí, búsquedas que tengo guardadas en este caso. Y bueno, vale, pues y desde aquí también, claro, podemos lanzar la búsqueda. Por ejemplo, vamos a hacer la de la Complutense. Pues como siempre, esto también lo vivimos. Bueno, no os he dicho una cosa que no quería hablar mucho de ello porque es que antes había otra interfaz que aún se mantiene aquí y existe la posibilidad de buscar por ella. Lo que pasa que esto no creo que esté mucho tiempo. En la interfaz clásica lo que nos aparecían era varios campos y podemos combinarlos directamente desde aquí. A lo mejor, pues bueno, podría ser incluso mejor. Pero esto desaparecerá, no creo que dure mucho. Porque el cambio ha sido más o menos reciente, entonces, pero veis aquí podemos combinar varios campos y también pues fechas, y tipo de publicación, libros o revistas. Bueno, no quiero que lo veáis mucho porque, pero si queréis utilizarla, pues también funciona, claro, por ahora. Bueno, una vez lanzado la búsqueda, ya tenemos aquí, como siempre, nuestra página de resultados, donde tenemos todos los resultados. Como veis aquí pone review, porque hemos seleccionado que estuviera reseñada, es decir, todos estos artículos tienen su reseña y aquí está el autor de la reseña. A la izquierda, como vimos, pues en las dos veces, ¿no? Tanto Cisne como en la base de datos de Web of Science, pues tenemos los filtros. Esta base de datos es bastante sencilla, no nos abruma con información. Y en ese sentido también a mí me parece que está bien. Muchas veces es suficiente. Bueno, aquí nos habla del estatus. Bueno, como son reseñados, todos están reseñados. El tipo de publicación, que luego veremos, pero la mayoría van a ser artículos, pero también tenemos libros. Y luego tenemos bueno, en este caso, artículos de la Book Collection, pues las Book Collection, que es lo que llama aquí series. Luego lo vamos a ver así, bueno, por encima. Las Book Collection o series son colecciones, son una mezcla de libro y de revista. Son colecciones periódicas de monografías, realmente, ¿no? Son números monográficos que salen con una periodicidad determinada. Cada número está dedicado a un asunto, a una materia, y ahí, pues en ese número, digamos que podría ser una revista, pues nos aparecerá una serie de artículos sobre ese libro, sobre esa materia. Tiene su propio título también. Las revistas normalmente no tienen título, a no ser que sea un número monográfico. En estas colecciones de libros, sí. Tiene su título como un libro, aunque van a irse publicando periódicamente. Bueno, a lo mejor. En matemáticas hay bastantes colecciones y es interesante. También aquí, por ejemplo, en la biblioteca tenemos bastantes colecciones en papel y luego también en formato electrónico. Se utiliza mucho este tipo de publicación, las series o colecciones monográficas o algo así, podemos decir. Vale, también podemos filtrar por autores. ¿Veis? Aquí tenemos autores que son casi todos nuestros o todos. Conozco a todos, casi todos, ¿verdad? Quiero decir de la Facultad de Matemáticas. También habrá seguramente, que me perdone si hay alguien de informática o de física, porque seguro que hay aquí. No, están ordenados aquí, en este caso están ordenados por el número de publicaciones, ¿no? Jesús Ildefonso Díaz es el que más publicaciones tiene aquí en esta base de datos. Luego tenemos también las instituciones. Como habíamos seleccionado Complutense, pues bueno, nos aparecerán, en este caso aparecen departamentos de aquí de la Complutense. Pues tenemos aquí matemáticas aplicadas, análisis matemático, álgebra,
También habrá pues, Instituto de Matemática Interdisciplinar. Aquí un departamento de física con muchas publicaciones. Bueno, instituciones. Si hubiéramos hecho una búsqueda sin institución, imagino que nos aparecerán, aparte que nos aparecen más tipos, ¿veis? Aquí en la anterior solo nos aparecían artículos que están contenidos en la colección de libros, pero aquí también tenemos algunas colecciones. Bueno, de hecho, claro, como he buscado... Bueno, estos son dentro de los reseñados, pues aparecen un montón de colecciones. Es decir, hay una reseña del propio monográfico, mientras que estos son reseñas de los artículos que están contenidos en el monográfico. A ver si no os lío. Luego tenemos los autores. Poller 2 es un autor muy prolífico, pues aquí tendríamos todos los autores con reseñas, con artículos, con reseñas. Las instituciones, bueno, pues aquí aparecen un montón de instituciones. Podríamos buscar dentro de la caja aquí, podemos buscar porque hay muchísimas, claro. Las clasificaciones, pues igual. Aquí también podríamos, eso sería una forma de limitar. En este caso, imaginaos que queremos ver solo pues, los artículos con esta clasificación como principal, ¿no? Que son los más abundantes, o los no artículos, los documentos, porque ya hemos visto que hay varios tipos de documentos o publicaciones. Pues aquí también podríamos limitar por la clasificación, que siempre es interesante. Y también las revistas donde están esos documentos. Pues vemos que este es los Proceedings. También tiene su lógica. Los Proceedings de la American Mathematical Society. Aquí siempre lo ponen en abreviatura, no está el nombre completo. Al ser de la American Mathematical Society, pues tiene cierta lógica que estén aquí reseñados en una base de datos que es de la American Mathematical Society. Los años de publicación, pues como siempre, ya tenemos incluso del año 25, ya tenemos 160. Con reseña, estamos viendo los que tienen reseña. A ver, voy a hacer, si no... Voy a mirar en Turing para que sea un poco más pequeña la... Bueno, esto he vuelto atrás, he hecho la búsqueda por Turing. Aquí hay un... Bueno, estos son, perdón, sí. El estatus pues cambia. Antes solo teníamos reseñados, pero ahora tenemos otros estatus. Pues algunos que tienen resumen, no tienen reseña, tienen resumen. Otros que están indexados, pero aún están pendientes de o van a tener reseña, pero aún no la tienen tampoco. Y otros procedentes de DML, que es como una institución, un organismo, un sitio donde se está digitalizando muchos documentos de matemáticas. Esto creo que está también en la... No sé si lo tenía por aquí. Ah, mira, sí, lo tengo. ¿Veis? Serían estos de aquí. El estatus que nos aparece aquí. ¿Veis? Summary, indexed, summary, indexed. Bueno, reviewed. Que son los que nos aparecen aquí. Pues estos estatus... Bueno, nos indican un poco cuál es el estado del artículo, pues el, digamos, más completo serían los que están los ítems, digo artículos, publicaciones en general, ítems reseñados, los que están pendientes, los que tienen solo el resumen, no tienen reseña, cuando tienen unos datos preliminares sin revisar, bueno, las distintas DML, lo que acabamos de ver, ¿no? Ese es un proyecto de digitalización y se están incorporando sus registros, se están incorporando también en esta base de datos. Luego los tipos de publicaciones que acabamos de ver. Nos faltaba por ver tesis, no hemos visto en los resultados, no hemos visto tesis, pero también hay tesis. Vale.
Bueno, he hecho otra búsqueda para ver si había alguna cosita distinta. Aquí tenemos autores. Bueno, más o menos nos aparece lo mismo. Aquí las instituciones a las que pertenecen esos autores o pertenecían cuando escribieron el artículo, las clasificaciones, las revistas donde están los artículos y los años. Y luego en el lado derecho pues tenemos nuestro listado de publicaciones con una serie de datos. Hay un resumen así muy nítido, muy con los datos básicos de la publicación, su título, sus autores, la fuente de la que proceden, nos vienen las siglas, la abreviatura, las fuentes, no sé si hay por ahí un micrófono abierto. A ver, las fuentes, libros, revistas, etcétera. Bueno, el año, las páginas, los datos básicos. Luego está el número de Mathematical Reviews, que sería este, ¿no? Luego tenemos aquí el estado del artículo, el status que llaman, la clasificación principal. Y desde aquí podríamos ir, en caso de que tengamos la opción, no sé si, a ver, podríamos ir al artículo, al texto completo del artículo. Como pasaba en la Web of Science y no pasaba en Cisne, porque en Cisne si nos aparece un artículo, si buscamos en nuestra biblioteca de la Complutense y aparece un artículo es porque tenemos acceso a él. Pero tanto en Web of Science como en esta base de datos externas, pues puede ser que esté el texto completo o no esté. Y puede estar, como vimos ayer o antes de ayer, porque esté en acceso abierto, tendremos acceso. Si no, directamente podríamos tener acceso buscando simplemente en Google o bien porque estamos suscritos a la revista, al libro o a la serie donde está ese artículo, ¿no? Entonces aquí nos da pues dos opciones normalmente. Siempre va a pasar, o si clicamos aquí, pasa por la Complutense, por nuestra base de datos, por llamarlo de alguna forma, o base de conocimiento de recursos electrónicos, y de ahí nos redirecciona al artículo. En este caso nos lleva al artículo y podemos, ¿veis? Este, por ejemplo, bueno, esto es un libro, creo. No, es un artículo. Sí, es un artículo. Podemos descargar. Se me va a descargar aquí. ¿Veis? Se nos descarga el artículo. Y el artículo ya tendremos disponibilidad, ¿no? Con su resumen, sus palabras clave, etcétera. Vale, si fuéramos aquí, pues en este caso nos llevaría al mismo sitio. Lo que pasa es que nos llevaría directamente a la editorial, que sería esta de aquí, ¿vale? El DOI, como os dije, a través del DOI es un número que identifica de una forma unívoca a un documento electrónico. ¿Veis? Y forma parte aquí, por ejemplo, de la dirección, pero siempre, además, está, a ver si lo veo, seguro que lo tengo delante de mis narices y no lo veo. Bueno, en este caso estaría aquí abajo, About this article, ¿veis? El DOI sería este. Es igual que el ISBN en un libro o el ISSN en una publicación periódica, en una revista, ¿no? Nos identifica en este caso un Digital Object identificador o algo así, ¿no? Vale, podemos ir desde aquí. A ver, vamos a ver otro, por si acaso no funciona. A ver, para que veáis. ¿Veis? En este caso no lo tendríamos. Nos lleva siempre, va a pasar por esta página o por este recurso, por esta base de datos, no sabría muy bien cómo llamarlo, donde tenemos todos los recursos electrónicos. A veces nos redirige al artículo, a veces no. Se nos queda aquí en este caso. ¿Veis? En este caso no tendríamos acceso al documento.
o que podríamos solicitar, bueno, en este caso no, siempre se puede, no desde aquí, pero podríamos solicitar una copia, ¿eh? Por el préstamo interbibliotecario. Es una opción que tenemos en la biblioteca. Vale, pues esto sería la página. Bueno, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Pues, como siempre, ordenar los documentos, un listado de documentos por la relevancia, que es lo que se ajuste a la búsqueda que hemos hecho, más o menos, por el año de publicación, el número de citas, podemos ver los documentos más citados. ¿Veis? También podemos, bueno, más o menos, también podemos ascending, descending, en este caso, ¿veis? Por los autores, por la paginación, que es una cosa muy que no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí está. Por el nombre del autor también. Y además, ¿qué más podemos hacer? Además de ordenarlos, los podemos exportar, ¿no? Como vimos también el primer día y el segundo. Exportar, y en este caso obtenemos estas opciones. Tendríamos que seleccionar los artículos. Imaginaos que yo quiero exportar estos dos. Y obtener, aquí llama citations, bueno, sería la referencia. Obtener la referencia y lo podemos obtener en estos formatos. La forma de usar aquí la exportación de referencias es un poquito curiosa. Nosotros tenemos que seleccionar uno de estos formatos. Os hablé que, bueno, aquí hay un formato específico para EndNote y un formato BibTeX que es el admitido, digamos, universalmente por todos los gestores bibliográficos, ¿no? Se supone que nos lo vamos a llevar esto, bueno, lo podemos llevar a varios sitios, pero en principio es para exportarlo a un gestor bibliográfico. Entonces seleccionamos uno de los formatos y cuando damos aquí en Get Citations, ¿veis? Nos aparece aquí el formato, el artículo, la referencia en el formato, en este caso BibTeX, y tendríamos que copiarlo. Es un poco raro esto lo tienen que mejorar. Y pegarlo en el bloc de notas es bastante raro. Y esto lo tendríamos que guardar como un TXT o un BIP en este caso, no lo sé. No sé si os hablarán en los gestores bibliográficos de esta forma de exportar. Lo tendríamos que guardar como un archivo de texto. Bueno, no lo voy a hacer. Y ese archivo de texto es lo que nosotros podríamos importar desde nuestro gestor bibliográfico. Un poquito rebuscado, pero por ahora es la forma que tenemos. En estos 4 formatos tenemos la cita, la copiamos, lo pegamos en un bloc de notas y lo guardamos como... A lo mejor hay otra forma más que algún informático, alguien que maneje un poco más la informática se le ocurre. Pero bueno, esta es la forma normalizada de hacerlo. Y bueno, además también podemos crear listas. Como vimos también, no voy a entrar ya porque ya lo hemos visto. Se pueden crear listas de referencias. Desde aquí, pues, aquí no me aparece ninguna. Para esto hay que registrarse. De hecho, creo que me parece que lo pone aquí. Ahora no estoy registrado, pero te lo veas aquí con la cuenta de NAMS y podrías crear listas. Aparecerían aquí, como no estoy, pues no me aparecen. Aparecerían aquí o podrías crear una nueva. Y desde aquí pues añadirías con más, añadimos las publicaciones seleccionadas a la lista y con menos las quitamos. Ahí se me ha olvidado una cosa que está bien también. Bueno, imaginaos que cuando utilizamos los filtros, una cosa interesante es que podemos, imaginaos, si yo digo quiero solo artículos de revista, por algún motivo.
No, pues me aparecen solo los artículos. Pero, ¿veis también? Bueno, voy a quitarle un segundo. ¿Veis que también se pueden excluir, en este caso, los artículos, ¿no? No solo añadir, no solo puedo filtrar por lo que quiero, sino que puedo excluir lo que no quiero. En este caso, no quiero que aparezcan artículos y entonces no me aparecerán artículos. ¿Veis? En algún tipo de búsqueda esto puede ser interesante. Es una cosa que está bien. Y bueno, pues voy a entrar en uno de los registros para ver lo entero, cómo sería. Bueno, este justamente no tiene reseña. No me he fijado. Ahí. Este que tiene reseña. Pues nada, aquí tendríamos el registro completo. ¿Ves? En el registro completo vemos el autor, o los autores en este caso. Vemos el título del artículo. El artículo, sí. Vale, en este caso es una serie, ¿veis? Entonces tenemos el título del artículo y en qué en el título del monográfico, en este caso, de la serie. Bueno, es un poco así enrevesado de explicar, pero ya he dicho que las series son series de monografías que se publican periódicamente. En este caso, la serie o este monográfico tiene este título y este artículo está en este título, que es el número 42 de esta serie. El Lecture Notes será lógica, imagino. Por aquí clicamos, podríamos ir al ¿ves? In Logic, sí. Al perfil de la serie, en este caso. ¿No? Y aquí hay una serie de datos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora también. Igualmente podemos clicar en el título. Hemos clicado aquí en la serie, pero podríamos en en el título concreto. Y aquí podríamos, supongo que en algún momento... No, aquí no tenemos tanta información. No. Sí, bueno, aquí tenemos esto, los artículos, sí, sí. Es que no lo he encontrado, me lo pone tan raro, sí. Aquí tenemos los papers que están en este volumen en concreto. Y aquí tendremos los enlaces según por el número MR, Mathematical Reviews. ¿Vale? O Reviews, no sé cómo se dice. Va. Nos dice, bueno, el ISBN. Las series tienen ISBN. De hecho, normalmente tienen las dos cosas, muchas veces. Tanto ISBN como el... Bueno, el ISBN será del número concreto, pero la propia serie tendrá su ISSN. Y como dice aquí, es la parte de un book collection o serie. Habéis la clasificación principal y las clasificaciones secundarias. La reseña de este señor, que también podéis ver aquí. Esto sería el artículo desde aquí. Pues igual podéis ir al artículo. Si estuviera en texto completo, podemos citarlo de la misma manera que hemos visto antes. Y también podemos obtener el PDF de la reseña. Los PDFs, pues, las reseñas, pues, tienen su interés. Son, digamos, un documento secundario interesante en sí mismo. Muchas veces las reseñas de estos matemáticos. Vale, pues vamos a ir otra vez para atrás. Yo creo que por aquí ya no se me olvida nada. Bueno, ya rápidamente decir que podemos buscar por autor. Podemos buscar, mira, tengo aquí guardado nuestro decano. Nada, igual de la misma forma. O bien, pues esto con la sintaxis que dije, aquí dos tipos de búsqueda. Voy a clicar en este que tenía guardado. Y lo que obtenemos, bueno, ahí aparecen dos aquí, con que se corresponden a esta búsqueda que he hecho. Voy a entrar en el que nos interesa y aquí pues tenemos información de este matemático. Tenemos la distancia de colaboración, que es una cosa muy graciosa que se usa mucho aquí.
que es una de las opciones del menú. Bueno, ahora la vemos para ir por orden. Las citas recibidas, tenemos aquí las clasificaciones de los artículos. Vemos que tiene 3 publicaciones que se corresponden con esta clasificación de aquí, una con esta y otra con esta. Los coautores o los colaboradores, los autores de estas publicaciones junto a él, pues aquí estarían todos. No, bueno, todos no, podemos buscar todos. También están, por supuesto, las publicaciones. Aquí tenemos 5 resultados. Podríamos, creo que tenía no sé cuántas. No, 5 son el total de, bueno, en este caso tiene pocas aquí. Pero bueno, podríamos verlo aquí. Y luego por revista. ¿Veis? Bueno, se puede compartir. Bueno, todos los matemáticos están en esta base de datos. O todos los que han publicado, por lo menos, que son, supongo, la mayoría. Vamos a volver para atrás. Hemos visto que podemos buscar autores, podemos buscar revistas. Doy a la que tengo aquí guardada. Bueno, guardada no está guardada, pero está en las búsquedas recientes. Se me ha conservado aún. Busco por nuestra revista, la revista que se edita aquí. Y aquí pues igual. Vale. Y nos vamos a lo que llaman el perfil de la revista Matemática Complutense. Se edita aquí en la universidad, en la facultad. Que bueno, el editor es Springer. Pues aquí nos dicen su web, bueno, todos los datos de la revista. En la historia, bueno, la revista ha cambiado los nombres, ha cambiado la numeración, y entonces ha tenido diversos cambios, y entonces aquí nos aparecen todos los. Podríamos buscar por uno de el nombre primero, que fue cuando se editaba en la universidad. Ahora, como digo, ya se edita en Springer, o la edita de Springer, o la publica, mejor dicho. Springer se edita aquí, pero la publica Springer. Los números, los últimos números, las citas recibidas, pues bueno. Publicaciones por año. ¿En qué materias, sobre todo, hay más publicaciones? Pues vemos que la mayoría hay más publicaciones. En los últimos años, los autores que han publicado en esta revista han publicado artículos relacionados sobre todo con esta materia. Podríamos buscar de todos los tiempos. Todos los tiempos sería análisis funcional. En segundo lugar, las ecuaciones en derivadas parciales. En los últimos 3 años, pues se han dedicado más a esta primera materia en vez de a esta segunda. Bueno, curiosidades que nos pueden servir. Y aquí, pues los autores y el número de publicaciones que han publicado en la revista. Publicaciones, las que están contenidas en la base de datos, claro, ellos sacan, todos estos datos se sacan de sus ítems, ¿no? Como llaman, sus documentos indexados. Y bueno, series que veáis, que también es una opción para buscar las series. Yo busqué esta. Bueno, es una búsqueda muy general, veis que aparece todo lo que contenga esos términos. Entonces voy a ver a esta. Y bueno, es parecido. Nos dice quién la publica, el ISSN de la serie. ¿Veis? Los números monográficos de la serie sí que tienen ISBN, pero la serie tiene un número de publicación periódica, porque en el fondo también es una publicación periódica. La serie como publicación periódica tiene su ISSN, igual que la revista como publicación periódica tiene su ISSN. Los números monográficos tienen su ISBN, igual que un libro tiene un ISBN. Espero que no os confunda mucho esta explicación tan farragosa. Los números últimos o volúmenes últimos y bueno, y más o menos parecido, ¿no? Tenemos citas. Esto es una escala, bueno, esto es parecido al índice de impacto del MCQ. También se me ha pasado en las revistas, pero también está.
El MCQ es una especie de índice de impacto, ¿no? Veis que normalmente está tomado un poco en relación al número de artículos publicados y citas. Se relaciona el número de citas y el número de artículos publicados, más o menos. Y según eso, pues establece un número. Cuanto más alto es número, pues quiere decir que está mejor clasificada en esta clasificación. Número de citas, publicaciones, bueno, parecido. Y ya para terminar, creo que no me queda, bueno, ya hemos visto las materias, cómo buscar. Luego hay aquí una serie de recursos. Esto está bastante bien también, aunque bueno, el que quiera profundizar, ¿eh? Hay una guía rápida, la Mathematics Subject Classification, y bueno, artículos sobre historia de Mathematical Reviews. Bueno, esto es para alguien que quiera, que tenga interés. La actual cobertura de la base de datos, recursos ya de la AMS. Luego aquí hay una página propia para los reviewers, que sería donde encontraríamos los perfiles. Hay una guía, no pasa que nos tenemos que registrar. Para los que reseñan, ¿no? Puedes dar de alta y puedes, si eres matemático, pues puedes dedicarte a reseñar, a hacer reseñas de artículos de matemáticas. Y bueno, hemos visto las ayudas, el soporte informático, me imagino, y luego unas herramientas, nuevamente se llaman Free Tools. Tenemos la MSC, la clasificación. Luego tenemos, bueno, publicaciones actuales, bueno, tampoco nos aportan mucho más. Voy a ver un momento rápidamente esto de la distancia, collaboration distancia, sí, distancia de colaboración. Esto, pues, es para relacionar varios autores y nosotros vamos a poner por cambiar. No sé si aparecerá aquí. Nuestro autor, a ver, voy a buscarle. Sí, está. Es un autor de matemáticas, un investigador bastante prolífico. Y aquí podemos poner otro autor, cualquier autor, para ver la distancia. También podemos utilizar ER2. Esto es ER2 vimos que era uno de los autores más prolíficos, el más prolífico de las matemáticas. Murió ya hace unos años, pero se utiliza como una referencia para ver un poco cuál es la red de colaboradores de los autores, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar este para que lo veáis más claro. ¿Veis? Por ejemplo, este investigador, David Pérez García, tiene una distancia de colaboración de Mathematical Reviews de 3, que está bastante bien, es decir, y aquí veis lo que es. Es un coautor colaborado con este autor, que a su vez ha colaborado con este autor, que ha colaborado con el 2. Entonces, cuanto menor es la distancia, digamos que es más amplia su red de colaboradores, digamos que eso se valora más que cualquiera que esté un poco más lejos, ¿no? De 3 es una distancia bastante buena. Bueno, es una curiosidad, tampoco tiene mucha... Pero bueno, como aparecía en el registro en el perfil de autor, pues para que lo sepáis. Aquí podríamos poner cualquier autor. Se toma el 2 como referencia por eso, por lo que dijimos que era el más prolífico. Cómo de extensa es la red de colaboradores de un autor. Bueno, esto es una curiosidad. Y yo creo que de aquí ya no os voy a decir nada más, porque ya es la hora. Rápidamente voy a ir un momento a que veáis una cosita de la otra base de datos. Como no tiene muchísimas diferencias, y ya hemos visto otras dos bases de datos, hemos visto Cisne, hemos visto Web of Science, no quiero tampoco meterme mucho y por eso solo quería enseñaros algo que os he comentado antes. Esta base de datos es editada, creo que en Alemania, pero pues está relacionado con la EMS, la European Mathematics Society. O sea, esta es europea, la otra es americana. Bueno, está abierta, es decir, cualquiera puede tener acceso a ella, la otra no.
La otra tenemos acceso porque estamos suscritos. Y bueno, vamos a encontrar algo parecido. Bueno, aquí tendríamos las distintas pestañas para buscar. Podemos buscar documentos, aquí veis que están los campos. Podemos buscar autores también. Podemos buscar series, que le llaman serials. Y bueno, aquí la diferencia, podemos buscar software y podemos buscar fórmulas también. Aquí, bueno, siempre también hay una ayuda. ¿Veis? Por ejemplo, la búsqueda de fórmula está integrada en la estructura de ZBMath. Utiliza este sistema. Bueno, nos dice un poco lo que es cada cosa. Bueno, tenemos la clasificación que nos he dicho, claro. Aquí también tenemos la clasificación, igual que teníamos en la otra. Bueno. Aquí nos dice el software. Esto es, digamos, tanto software como fórmula creo que está fuera. En este caso está dentro de este proyecto que se integra ahora en la búsqueda. Veis que nos pone aquí otro nombre. En la búsqueda de ZB. Esto sí, propiamente de Central Blood Math. Bueno, es que antes se llamaba, bueno, se llama así, ahora se ven las siglas. La abreviatura, perdón, siempre digo siglas. Nada, y bueno, lo que quería decir sobre todo de aquí es que en la búsqueda por materias está un poquito mejor que la que hemos visto antes. Aparte de que tengáis aquí el PDF de la clasificación, si lo queréis entera. Veis que aquí tenemos todas las materias, pero tiene algunas... Bueno, por un lado aquí veis que ya podíamos establecer una alerta para que nos informen, ¿no? En este caso es por RSS. Necesitaríamos un lector de RSS. Pero para que nos informen cada vez que se incorpore un documento que corresponda a una de estas materias. Estas son todas las materias de la MSC, como vimos antes, hay 97, si no hay ningún salto, o 98, porque empezamos con el 00. Y luego cuando entramos en las materias, imaginaos que entramos en esta, estamos en álgebra conmutativa, pues las materias evidentemente son las mismas, ¿no? Tenemos la general. También podemos establecer alertas para las materias más concretas. Pero lo bueno, como podéis ver ya, como habéis visto ya, aparte de las referencias que también tenía la anterior, es que podemos ir directamente a los artículos. Por ejemplo, si queremos buscar por esta materia, vamos aquí, es una búsqueda muy interesante, claro, porque vamos directamente a la materia, ojeamos, pues yo me interesa, aparte de que la puedes buscar aquí, por número o por el nombre de la materia, pues desde aquí directamente nos llevaría a todos los artículos que se corresponden con esa materia. Luego aquí tenemos que es parecido, los registros resumidos y aquí sí que aparecen todas las materias, no solo la principal, sino todas las materias que clasifican de lo que habla este artículo, ¿no? Y bueno, esta era la diferencia para mí más interesante bueno, también la forma de exportación es un poco diferente y más, no tan rebuscada, pero bueno, esta sería la forma, lo que me parece más interesante, que directamente puedes buscar por materias e ir a los resultados. Luego igualmente puedes filtrar, etcétera. Una cosa que no, rapidísimo, que se me ha olvidado, perdonad. Wow, no tengo, perdón, sí. Una cosa, nada, rápido. Cuando entramos en bueno, sí, bueno, sí lo he dicho. Cuando clicamos, vemos las materias, imaginaos esta. En este caso nos lleva a la pestaña de Search y nos dice, si tuviéramos más materias por aquí debajo, pues nos haría toda la cadena, que eso también está bien, ¿eh? De MathSciNet, me he ido a MathSciNet, así muy rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Vale, pues nada, ya está. No quería decir nada más, yo creo que he dicho lo más importante, no sé si se olvida algo, no sé si hay... Raquel, no he enterado bien, en la distancia coautores, cuantos más salgan, más distancia. Claro, cuanto más, sí, cuanto más salgan, más distancia hay. A ver, rápidamente, ¿dónde estábamos?
Esto está en Free Tools. Voy a Collaboration Distance. Hemos buscado a... Ay, si no, mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a verlo en autores. Teníamos aquí a Antonio Bru. Antonio Bru era una de las... ¿Veis? Lo lleva ya, bueno, directamente. Si utilizar 2. En este caso es 4. La distancia es 4. Porque hay 4 autores entre uno y otro. O bueno, en este caso serían 3, pero la distancia es 4. O 4... 4 espacios, no sé cómo llamarlo a esto. Entre este y 1, del oeste este 2, 3 y 4. Sí, hay 4 autores que serían estos 4. Eso es. Entonces, pues no, cuanto menos, pues mayor, digamos que el dato es más positivo, por decirlo de alguna forma. Tampoco es un demérito, pero bueno, es que su red de coautorías, de colaboraciones, ha colaborado con muchos autores y, por tanto, esto siempre se valora a la hora de evaluar a un autor. De hecho, en los criterios de evaluación, en sexenios, por ejemplo, se valora pues que las colaboraciones con otros autores y sobre todo si son autores de fuera de la institución. Y no sé si hay más preguntas. Eduardo, no hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿no? Vale, fenomenal, pues ya está.